Muy buenos días, amados hermanos y hermanas del Señor. Que Dios sea bendiciendo sus vidas grandemente. Le damos gracias una vez más a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar cada día domingo, cada día miércoles con ustedes y también saber de que muchos de ustedes se encuentran bien de salud y también rogar la oración por aquellos que se encuentran aquejados, como el hermano Francisco Unquén, que tiene problemas en su mano, la hermana Berito Ruiz también, mismo problema que Francisco, así que Dios sea bendiciéndole sus vidas a ellos, como también a Patito que se encuentra en el hospital, Dios sea bendiciendo las vidas. Y también de cada uno de ustedes nos sumamos a las condolencias que hizo mi esposita sobre la familia de nuestro pastor Felipe Muñoz, que Dios sea bendiciéndoles a ellos, a la Iglesia del Bosque y a cada uno de los que compartieron y fueron parte, como los pastores de la Iglesia de Maullín, que fueron parte de la Iglesia del Bosque en su tiempo. Dios sea bendiciéndole y consolando sus corazones, fortaleciéndole en esta pérdida lamentable de nuestra pastora Angélica. También Dios sea bendiciendo a Sandrita, que estuvo de cumpleaños durante la semana. Dios le bendiga por un año más de vida que el Señor le ha dado a ella y a cada uno de los que han cumplido años durante esta semana. Queremos invitarles una vez más a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7 nos corresponde en este día. Mateo capítulo 5, versículo 7, y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si hay algo que nosotros debemos recordar, tener siempre, es que antes de llegar a Cristo, y en este sermón lo hemos visto, como lo manifestaba la pastora, lo hemos visto, de lo que éramos antes de llegar a Cristo, cuánto estábamos perdidos, lo perdido que estábamos, experimentábamos nuestra indigencia, nuestra debilidad, el carácter truncado de nuestras vidas y la necesidad que teníamos de Dios antes de llegar a Cristo. Lo vimos en aquellas bienaventuranzas que nos manifestaban aquella necesidad de tener de Dios, esa necesidad que aún más aumentaba la semana pasada cuando aprendíamos el versículo anterior, en Mateo 5:6, donde se nos hablaba y nos decía el Señor de que esa hambre y esa sed que solo viven aquellas personas que saben lo que es tener hambre, aquellas personas que saben la necesidad de pasar, de no tener algún alimento que ponerse o que comer durante el día y no solo un día, sino que varios días, y aquella ilustración que manifestó Jesucristo al hablar de aquella hambre y sed, que es la que nosotros debiéramos tener, esa hambre para poder buscar de Dios, para poder buscar de su misericordia, para poder buscar de lo errado, cuando fallamos, cuando nos apartamos, cuando cometemos error. Es así como nosotros debiéramos manifestar esa hambre y esa sed de justicia por las cosas de Dios. Cuando pecamos, el sentimiento de apartarnos, el sentimiento de separarnos de Dios, es así debiéramos nosotros. Y esa hambre no era solo un día, no era momentánea, no era por el momento y se saciaba, sino que al contrario, esa hambre era todos los días. Nosotros debiéramos tener esa hambre y sed de justicia. Y aún más cuando fallamos, cuando nos equivocamos, es porque si nosotros conocemos de esa hambre, vamos a poder también conocer de este Dios misericordioso en el cual vamos a tratar este día. De ese Dios misericordioso que tuvo misericordia en nuestras vidas, que tuvo misericordia con su vida y sigue teniendo misericordia con el mundo. Así que es maravilloso poder aprender, saber aquellas cosas, poder saber cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Debemos tener claro primero, ¿qué es lo que significa misericordia? El término misericordioso describe el carácter de una persona que es altamente sensible a las necesidades de otro y se identifica con ello y responde con los recursos a su alcance para aliviar o satisfacer la necesidad de aquellas personas o de aquellos que están pasando necesidades. En casos de ofensa también personales, describe la disposición de perdonar. Eso quiere decir que cuando tú y yo somos misericordiosos, tenemos la capacidad, tenemos de poder perdonar a aquellos que
nos han ofendido. No solamente tiene el carácter de una persona que es sensible, que se duele por una persona, o que ayuda a una persona, o que es caritativa, que es dadivosa y le ayuda a quien está pasando necesidad, sino que también misericordioso es aquella persona que también tiene la cualidad de poder perdonar, tiene la disposición, no nos olviden nunca de eso, tiene la disposición de poder perdonar a alguien que le ha hecho daño. ¿Y por qué hablo de la disposición? Porque muchas veces nosotros en nuestro lenguaje aparece la palabra cuando yo pienso, cuando yo quiero, o cuando yo sienta, voy a perdonar a aquella persona. Y la palabra nos habla de que debemos tener la disposición, es decir, la actitud, la voluntad, la disposición de querer perdonar a aquel que me ha hecho daño. No es un sentimiento, no es una emoción, es mucho más que eso. Es yo tomar la decisión de querer perdonar a quien me ha hecho daño. Se traduce con sinónimos tales como compasivo, simpatizante y que tiene lástima de otro. Jesús revela la misericordia del Padre que manifiesta predilección por los pobres, pecadores y gente menospreciada. En cuanto a las palabras, parecen ser tomadas directamente del Salmo 18:25, dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Eso no quiere decir que nuestra misericordia absolutamente tenga que venir primero. Por el contrario, el Señor mismo expresamente nos enseña que el método usado por Dios consiste en despertar en nosotros la compasión hacia nuestros semejantes, haciéndonos sentir su compasión hacia nosotros de una manera y medidas extraordinarias. Pero hay más que eso en esta bienaventuranza. La palabra griega para misericordioso es elemón. Gracias, Reina. Que es relacionado a las palabras eleo, que significa tener misericordia, y eleos, compasión activa, y elemosun, que significa compasión hacia los pobres. Elemón es una palabra compasiva de simpatía, misericordiosa y sensitiva que combina las inclinaciones con la acción. Una persona que posee esta cualidad siempre encuentra la forma de expresar su naturaleza misericordiosa. En griego el Nuevo Testamento, tal como lo tenemos, se remonta a su origen hebreo o en arameo. La palabra hebrea para misericordia es yesed. No quiere decir simplemente simpatizar con una persona en el sentido popular de esta palabra. No quiere decir solo darle a uno lástima de otro que la pasa mal. Yesed, que significa misericordia, quiere decir la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro, de manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Está claro que esto es mucho más que una oleada emocional de lástima. Exige un esfuerzo deliberada de la mente y de la voluntad. Denota una simpatía que no se da, por así decirlo, desde fuera, sino que viene desde una deliberada identificación con la otra persona, hasta el punto de ver y sentir como ella. Eso significa prácticamente misericordia. No es solamente algo emocional, no es algo del momento, no es algo que, ya hice esto y listo, ya soy misericordioso y en esta semana, como vamos a hablar de la misericordia, voy a llevar una semana de misericordia. No, esto es constante, es siempre, es ponerme en el lugar de la otra persona. No es la ayuda solamente en un momento, sino que es la ayuda constantemente. Y como le decía anteriormente, y si lo hablamos en la parte del perdón, no es perdón hoy día, sino que sigo perdonando durante todo el tiempo. Cuando nosotros tenemos esta actitud, cuando nosotros podemos tener esta naturaleza que proviene solamente de Dios, nosotros podemos ver muchas personas que son caritativas, que dan mucho más de a lo mejor que lo que nosotros podemos dar, pero solamente lo hacen con una actitud de ser vistos, no ponerse en el lugar de otro, y solamente lo hacen en la fecha. Nosotros vemos la Teletón, vemos cuando se hacen campañas y lo dan solamente en esa fecha, pero durante todo el año no ayudan o no benefician. Sabemos de otras personas que son muy caritativas, pero si no tienen esta actitud, que es la del corazón, la que Dios manda, lamentablemente no es muy bien mirado. Solamente buscan lo suyo.
La misericordia denota una simpatía que no se da, por así decirlo, desde fuera, como decía, sino que viene desde una deliberada identificación con la otra persona. Esto es lo que quiere decir literalmente la palabra simpatía. Simpatía se deriva de dos palabras griegas, que es sin, que quiere decir juntamente con, y pashein, que quiere decir experimentar o sufrir. Simpatía quiere decir etimológicamente experimentar las cosas juntamente con otra persona, pasar literalmente lo que está pasando, es ponerme en el lugar del otro. Amén. Esto es precisamente lo que muchas personas ni siquiera intentan jamás y hasta lo evitan conscientemente. La mayor parte de la gente está tan preocupada con sus propios sentimientos que no tiene gran interés en los demás. Y hoy nosotros lo podemos ver muchas veces, es decir, y a nosotros también lo podemos en nuestra vida. A veces somos tan egoístas, podemos ponerlo de esta forma, que no pensamos los demás, lo que la otra persona está viviendo, lo que la otra persona está sufriendo, sino que es todo para mí. Es decir, si a mí me hacen sufrir, si yo, es que a mí, es que a mí, es que a mí. Y ahí no nos ponemos en el lugar de la otra persona y siempre somos nosotros, el egocentrismo en nosotros, pensando solamente en nosotros como personas. Es lo que a mí me hace, lo que yo viví, lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sufriendo, y no nos ponemos en el lugar de otras personas, de lo que ellos también están viviendo, para poder hacer misericordia. Cuando les da pena de alguien, es como si dijéramos desde fuera, no hacen el esfuerzo consciente de meterse dentro del corazón y de la mente de la otra persona hasta el punto de ver y sentir las cosas como las ve y siente ella. Si hiciéramos de veras este esfuerzo deliberado y si llegáramos a identificarnos hasta hacernos idénticos con la otra persona, las cosas nos parecerían muy diferente. Podríamos decir que esta bienaventuranza podríamos hablarla de esta manera: la bienaventuranza de la persona que se pone hasta el punto en el lugar de los demás, que puede ver con sus ojos, a pensar con su mente y sentir con su corazón, porque el que así con los demás descubrirá que los demás hacen lo mismo con él y sabrá que eso es lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Dios demanda la misericordia de sus hijos. No podemos decir, no, si esto es pasajero, esto es aquí. No, en Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, mire, tres cosas: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son solamente esas tres cosas que muchas veces nosotros preguntamos: ¿qué quieres, Dios de mí? No sé si alguna vez usted le ha preguntado al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que...? Yo le quiero responder a través de este versículo que solamente Dios quiere tres cosas: solamente hacer justicia, es amar la justicia, como aprendíamos la semana pasada, es querer estar en la santidad del Señor, y amar la misericordia, es decir, algo que usted y yo debiéramos hacer, y humillarnos ante nuestro Dios. Son tres cosas que pide Dios. Y la misericordia está dentro de estas cosas que Dios pide. Que nosotros amemos la misericordia, que nosotros nos pongamos en el lugar del otro. Y en Lucas 6:36 dice el Señor: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, si Dios es misericordioso, nosotros debemos ser misericordiosos. Debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. La misericordia nosotros no la hemos obtenido, no somos dichosos, no somos bienaventurados porque hemos obtenido la misericordia por nuestros logros, sino que al contrario, Dios tuvo misericordia de nosotros. Son dichosos los que manifiestan misericordia hacia otros, porque ellos y solamente ellos recibirán misericordia de Dios. Si tú y yo manifestamos misericordia, tendremos misericordia. En la oración que Jesucristo hace cuando sus discípulos le preguntan ¿cómo enséñanos a orar? ¿Cómo debemos orar? Hay unos versículos en los cuales Jesucristo les explica lo siguiente, o les dice en dos versículos que subrayan una petición y dice: perdonan nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si perdonáis a vuestros
a vuestros semejantes sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, a los que nos ofenden, tampoco os perdonará vuestro Padre vuestras ofensas. Es muy claro que usted y yo debemos perdonar, y eso es parte de la misericordia, eso es parte, no es ajeno, porque muchos podríamos pensar o decir, ya, yo soy misericordioso porque doy, porque soy caritativo, porque soy dadivoso, porque ayudo al que tiene necesidad. Y eso está muy bien, y ojalá lo sigas haciendo. Pero no solamente está en eso, sino que es también la misericordiosa. Mostrar misericordia es cuando yo perdono a aquel que me ha ofendido, aquel que me ha dañado, aquel que ha causado una herida a lo mejor en tu corazón, te ha hecho algún daño. También eso es mostrar misericordia. La enseñanza inconfundible del Nuevo Testamento es que solo se tendrá misericordia de los misericordiosos. Hasta así expresado, este es sin duda un gran dicho, y es la afirmación y en un pensamiento que recorre todo el Nuevo Testamento, que insiste en que para ser perdonados tenemos que ser perdonadores. Como decía Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Jesús termina la parábola del deudor que se negó a perdonar con la advertencia: eso es lo que hará mi Padre Celestial con cualquiera de vosotros si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. ¿Se recuerdan aquella parábola, aquella enseñanza que Jesucristo nos enseña de que había uno que debía mucho dinero y se había presentado ante el juez para pedir clemencia, para pedir misericordia, y que no tenía cómo pagar? Y dice la Escritura de que Jesucristo, la parábola que enseña Jesucristo, el juez lo perdonó, le dijo, ya anda, vete, no, te perdono la deuda que tenía. Y él salió muy contento, muy alegre, y que en el camino, mientras salía, y ya iba feliz por lo que el juez había declarado, ya, o sea, le había perdonado aquella deuda, dice que llegaba uno que le debía unos pequeños, unos cuantos denarios, y que se le expresa, le dice, mira, no tengo cómo pagarte ahora, pero dame la oportunidad y yo te pagaré más adelante. Y este dice que se enojó, se molestó, y dice que al contrario lo metió a la cárcel hasta que se pagara la deuda que él debía. Y los demás siervos le dijeron al rey, le dijeron, mira, este no hizo misericordia, sino que al contrario lo metió en la presa. Y en esa oportunidad Jesucristo va y termina esta parábola diciendo estas palabras: eso es lo que hará mi Padre Celestial con cualquiera de vosotros si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos, diciéndolo que como yo te perdoné tanto, como yo hice misericordia contigo, que tú no puedes hacer misericordia con aquel que te ha ofendido o con aquel que no pudo pagar. Y de esa misericordia habla el Señor, que nosotros podamos perdonar a aquel que no haya, que cada vez que alguien nos dañe, que cada vez que recibamos algo, a lo mejor alguna ofensa, algo que a lo mejor te haya molestado en tu vida, miremos primero cuánto el Señor nos perdonó. Podamos ponernos en ese lugar, podamos ponernos en esa plataforma y mirar eso primero y poder decir, chuta, el Señor me perdonó tanto, ¿cómo no voy a perdonar a aquel que me ha ofendido? Y lo triste de esto, amados hermanos y amadas hermanas, que muchas veces nosotros, cuando no perdonamos, pasamos días, semanas, meses, años a veces enojado con un familiar porque no hizo un daño. Y no aprendemos a hacer misericordia. Si te dañaron, a lo mejor si te ofendieron, si te hicieron algo que no debías haber merecido, y que a lo mejor me puede decir, pastor, pero es que a usted no le hicieron esto y por eso yo me cuesta perdonar. Recuerda que al principio es una disposición, es una determinación perdonar. El dar es una actitud, pero perdonar es una disposición. Tú dispones de perdonar y debemos hacerlo, amado hermano. Así como Cristo nos perdonó, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, nosotros debemos tener misericordia de aquellos que nos han hecho daño. Como le dije anteriormente, a veces pasamos mucho tiempo enojados con una persona
por algo que hirió nuestro orgullo, nuestra persona, y no sabemos y no le damos perdón a aquella persona, y eso nos hiere. La palabra, si tú quieres ser misericordioso, si tú quieres alcanzar aquella misericordia, debemos ser misericordiosos, debemos ser perdonadores. En Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo fue misericordioso. No es porque nosotros seamos mejores, nosotros vamos a recibir misericordia. No es por lo que yo pueda dar, voy a ser misericordioso, sino que yo recibí misericordia solamente por Jesucristo, quien fue como nosotros. Supremamente bendecidos, dichosamente felices serán los misericordiosos. Estos son los cristianos genuinos, los que son misericordiosos. Esta es la actitud del verdadero cristiano para con su semejante. No importa si son creyentes o no, no importa si lo merecen o no. El cristiano da de gracia lo que de gracia ha recibido. Esto es misericordia. Así que son bienaventurados los que son misericordioso. Si tú eres creyente, tu actitud característica es la misericordia. Y esto es maravilloso, porque esto no es algo que tú muchas veces nosotros necesitamos ser. No debes ser misericordioso para ser cristiano. Si eres cristiano, entonces eres y debes ser misericordioso. No es que debes quieres llegar, ya eres, es decir, al ser cristiano somos misericordioso. Hoy no vamos a hablar de lo que debe hacer el cristiano, sino de lo que es el cristiano. Y esa es una de las grandes diferencias que nosotros debemos tener cuando decimos ser cristiano o hacer misericordia o ser misericordioso. La palabra nos dice bienaventurados los misericordiosos, no los que hacen misericordia. Cuidado, los misericordiosos, los que toman la actitud de cristianos, los que son nacidos de nuevo, llamémosle así, los que ya dejaron aquella naturaleza pecaminosa, debemos ser misericordiosos. Es algo que somos, no lo que hay que hacer, sino lo que ya somos en Cristo Jesús. Muchas veces se habla del hacer, muchos creen que ser cristiano es hacer tal o cual cosa. El cristiano, primero que todo, el cristiano se ocupa de ser cristiano. Para el cristiano el hacer es producto del ser. El cristiano se preocupa primero por ser lo que Dios dice que es. Su actitud es más importante que su acción. Tú y yo ya somos cristianos y por ende somos misericordiosos. No debemos pensar, no debemos en que debemos hacer o hacer como cristianos, sino que ya somos cristianos. Pero en consecuencia, toda su vida es una expresión y proclamación de lo que es en realidad. Si eres cristiano, tu vida dará evidencias de ello. Tus actos lo demostrarán. Por tus frutos serás conocido, porque tú eres y yo soy un cristiano. De igual modo sucede con el no cristiano. Su vida es una expresión de su incredulidad y condenación, pero el Señor no dice que son bienaventurados aquellas personas, sino que los bienaventurados son los que aman la misericordia y la verdad. No es el tipo de gente tranquila que sonríe ante las transgresiones y violencias de la ley. Por lo tanto, esta no es la característica del hombre natural. Ninguna bienaventuranza aplica al hombre natural, porque este es un supremo bien que solo Dios puede dar libremente a quien en Él quiere. Aunque haya personas muy tranquilas, muy tolerantes, no son misericordiosas. No hay quien tenga esas características si no ha nacido de nuevo, si no ha recibido la misericordia divina, la vida de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Solo el cristiano puede amar misericordia y verdad, tal como Dios mismo lo exhorta. Solamente aquellos como hijos de Dios, como aquellos que hablamos anteriormente, podemos
manifestar de aquella misericordia cuando hemos nacido de nuevo, porque somos misericordiosos. Los que conocen lo que es misericordia, los cristianos, son los únicos que saben lo que es realmente la misericordia, porque ellos han visto cómo Dios tuvo compasión de ellos, sacándonos de su estado de miseria y total desgracia. Son ellos los que han recibido alivio de sus sufrimientos temporales y totalmente librados del sufrimiento eterno. Ellos eran y nosotros éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Nosotros éramos enemigos, pero ahora somos amigos de Dios. Nosotros éramos esclavos del diablo, del mundo y sus propios deseos pecaminosos, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Nosotros estábamos muertos, pero ahora tenemos vida en Cristo. Y todos por su gran amor manifestado solamente por su misericordia. Así que quien ha recibido el favor inmerecido de ser librado de su miseria absoluta, quien ha visto la poderosa mano de Dios en su vida sosteniéndole, perdonándolo, guiándolo, amándonos siempre, somos lo total persona, sabe lo que en verdad es la misericordia. Solo aquella persona, solo lo que tú has manifestado, lo que tú has vivido en Cristo Jesús, lo que tú has vivido con este Dios maravilloso, este sufrimiento, esta declaración que Jesucristo nos hace ser justos delante de Dios, que no recibiremos la ira que Dios tendrá hacia aquel que no reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Podemos hablar de esta misericordia que hemos recibido. Y solo esa clase de personas tiene la capacidad de mostrar misericordia por el que está en desgracia. No como un mero acto de humanidad que a pesar del pecado sigue habiendo en algunos, sino que brota de un corazón agradecido con Dios. Y así se muestra misericordioso para con su prójimo, se muestra amigable, siente compasión de su estado de miseria y efectúa un acto bondadoso a su favor. Esta clase de personas, dice el Señor Jesucristo, es la que es bienaventurada, aquella que puede dar sin querer recibir nada a cambio. Porque ellos, dice la Escritura, alcanzarán misericordia. La razón de esta bienaventuranza en nuestro segundo punto en esta ocasión, y es que porque ellos alcanzarán misericordia. Los que muestran misericordia a los demás, también se les mostrará misericordia. Hay un error que debemos corregir en la interpretación popular de esta bienaventuranza. Algunos han pensado que ellos deben primero ser misericordiosos para alcanzar misericordia, pero esto sería un error porque indicaría que pueden hacer algo, pueden poner sus obras como mérito para lograr el favor de Dios, y esto es totalmente errado. Sería como aquella interpretación que nos enseña la palabra del Señor cuando se encuentra el fariseo con el publicano y van a orar al Señor, y él empieza a decir: Señor, te doy gracias por no ser como este hombre, doy mis diezmos, doy limonas, doy esto otro, y no soy como aquel publicano pecador. Y dice la Escritura que este publicano estaba apartado, estaba a una distancia porque incluso dice que oraba al Señor y que no era digno de levantar su rostro y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. La Escritura nos muestra que este hombre, y cuando hace la pregunta a Jesucristo, ¿cuál recibió primero misericordia? Y habla de este que se reconoció en su condición como pecador. No aquel otro que se jactaba de lo que hacía, se jactaba de lo que daba, se jactaba a lo mejor porque cumplía la ley, se jactaba porque hacía aquellas cosas y podía decir: yo no soy como este hombre. Por eso es importantísimo que nosotros podamos saber cuál es la misericordia, qué es lo que debemos dar como misericordia, no como algo que debemos buscar primero, sino que es porque hemos recibido misericordia. Estas bienaventuranzas no son algo que pueda hacer el hombre, es una obra del Espíritu Santo en el hombre, producto de la gracia de Dios. Lo primero que debemos
tener claro para poder alcanzar aquella misericordia, es entender es que lo que son misericordia son los que conocen lo que es misericordia porque han recibido la misericordia de Dios. Podemos decir entonces que en este sentido ya hemos alcanzado la misericordia. Y la única forma de ver esto es cierto es en la cotidianidad de la vida de aquel que dice haber alcanzado la misericordia del Señor. Así si alguien se ha visto pobre, sin nada más que pecado en su vida, que ha llorado a causa de su propio pecado y el de los demás, si sabe que no tiene derechos y todo lo entrega a Dios, si ha tenido hambre y sed de justicia y se ha visto saciado por la misericordia del Señor, entonces la consecuencia de todo esto será que tendrá una actitud de misericordia para con los demás. El que ha alcanzado la misericordia amará la misericordia. Su vida estará llena de misericordia. Será alguien dispuesto a hacer misericordia porque con él Dios ha tenido misericordia. En Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37 nos habla del buen samaritano, nos da el ejemplo de la verdadera misericordia, es compasión en acción, es el amor real al prójimo y es lo que Jesús demanda a los suyos. Pero esto es algo que no puede hacer alguien que no haya alcanzado la misericordia del Señor. El que no ha alcanzado misericordia, el que no conoce la gracia de Dios, el que no ha recibido el amor de Dios, no podrá tener misericordia de otros y su estado natural será mostrar egoísmo y envidia. Los cristianos muestran misericordia porque ya han recibido la misericordia del Señor. Y la alcanzarán también en el día del que el Señor venga. Un día serán reconocidos por Dios públicamente cuando el Señor Jesús venga en gloria. Entonces se hará manifiesta la sentencia de inocencia que les fue dada en Cristo, pero esto será un acto de la pura gracia, de la pura misericordia de Dios, y esto se hará con aquellos teniendo esperanza, practicando la misericordia. La persona que es misericordiosa se describe como amable o perdonadora, o personas que toman piedad de los demás y que muestran misericordia a los demás. Somos destinatarios, no merecedores de la misericordia de Dios. Él llegó a nosotros en nuestra depravación y nos trajo a sí mismo y extendió su misericordia para con nosotros. Y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso solamente lo hace el Señor. Jesús mostró misericordia en la cruz cuando Él oró. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras los despojó de sus vestiduras y clavarlos en la viga, Jesús oró por ellos pidiendo a su Padre que perdonara esto. Esto es misericordia. Jesús contó la historia del buen samaritano, como lo dije anteriormente, a aquellos judíos que se trataban de justificar. Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Los otros dos, los que tenían la ley, los que conocían la palabra, los que conocían del Dios maravilloso, los que se sentían justificados, los que se sentían que estaban bien, los que se sentían que estaban en comunión con Dios, pasaron por alto a este hombre que fue dañado, a este hombre que fue lamentablemente golpeado por aquellos que robaron. Pero aquel hombre samaritano, aquel que era menospreciado, aquel que se había caído, podríamos decir, de la gracia de Dios para los judíos, de aquel que no merecía nada, dice la Escritura que él lo miró y fue movido a misericordia. Acercándose, dice la Escritura, vendó sus heridas echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y en otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero, sacó de sus recursos, sacó de lo que él tenía para poderle decir al mesonero que lo cuidara.
Y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres, le pregunta Jesucristo, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Si hay algo que podemos tener claro es que cuando tú ayudas, cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros nos ponemos en lugar de aquel que está herido, de aquel que está sufriendo, de aquel, estamos usando de aquella misericordia de la que podemos ser dichosos. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Nada demuestra que hemos sido perdonados mejor que nuestra propia disposición a perdonar. Una vez más le digo, nada demuestra que hemos sido perdonados mejor que nuestra propia disposición a perdonar. Pedro se acercó a Jesús preguntando, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? Podríamos cambiar a lo mejor esta pregunta. No quiero que me diga que soy un hereje por cambiarla, pero podríamos decir, ¿cuántas veces pecará, me hará daño a lo mejor mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi vecino? ¿Cuántas veces me hará daño contra mí aquella persona que a lo mejor estimo, mi madre, mi padre? ¿Cuántas veces mi esposo me dirá palabras ofensivas y yo le perdonaré? Pregunta Pedro. ¿Hasta 7 veces? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a aquel que me hiere a diario? ¿A aquel que me hace sufrir? ¿Cuántas veces perdonaré a aquel que día a día o constantemente está provocando heridas en mi corazón? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y uno podría decir, y multiplicar, y nos da 490 veces. Pero no es eso lo que Jesucristo quería decirle, sino que la gracia es ilimitada. La misericordia no cesa de llegar en la compasión a los demás que se expresa en nuestras necesidades más profundas. Eso quiere decir que la gracia, el perdonar, debe estar constantemente en nosotros. La misericordia que nosotros debemos dar, entregar a aquellos que nos hacen daños, es siempre. Nosotros somos los destinatarios de su gran misericordia y compasión. En nuestros días de dobles normas tenemos que demostrar misericordia, no adulterada ante un mundo que observa. Jesús tomó sobre sí nuestra carne y murió por nuestros pecados. Experimentamos su misericordia cuando actuamos en Él por la fe. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. No porque nosotros le amemos, sino que Jesucristo nos amó primero. Jesús hizo una explicación práctica de este gran principio. En Lucas 6, 35 al 38, el contexto está hablando acerca de amar a nuestros enemigos. Él dijo, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y para los malos. Luego dijo, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestro Padre Celestial ya ha puesto el ejemplo para nosotros. El ejercicio de la misericordia tiende a provocar la misericordia de los demás. Esta actitud produce amargura, resentimiento y ira por parte de los demás. Lo contrario a la misericordia es la hostilidad. Se trata de un espíritu crítico, una actitud crítica que se expresa en la falta de perdón. A veces somos tacaños, tenemos amargura en nuestra vida, condenamos, juzgamos, criticamos, somos egoístas, somos codiciosos, somos insidiosos. La actitud y el comportamiento
nos está castigando muchas veces. Debemos ser misericordiosos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque en la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Qué es lo que estoy sembrando y dando? ¿Qué es lo que estoy entregando? ¿Estoy sembrando amor? ¿Estoy dando amor o estoy dando hostilidad? ¿Estoy dando bondad o estoy dando odio? ¿Soy bondadoso o soy vengativo? ¿O doy paz o intranquilidad? ¿Qué es lo que tú y yo estamos dando, amado hermano? ¿Estamos siendo misericordiosos? ¿Estamos practicando de aquella misericordia? Hay una historia que relata un hecho de misericordia, un hecho en el cual habla, y quiero que nos detengamos en esto, amados hermanos, y pensemos de que no solamente la misericordia es dar a aquel que necesita, porque muchos de nosotros lo hacemos, y es más, a veces damos hasta de lo que no es nuestro para dar. Pero si hay algo que nos cuesta, y disculpe que sea repetitivo, es sobre el perdón y sobre la misericordia de perdonar. Hay una antigua historia que relata la Escritura, que se encuentra en el Antiguo Testamento, y sobre el patriarca José, que fue víctima de los celos entre sus hermanos, vendido como esclavo, echado a la cárcel y obligado a vivir en un país extranjero. Y llegó a ser el primer ministro de Egipto unos años más tarde. El problema es que ¿cuántos de nosotros a lo mejor hemos vivido lo que vivió este hombre? Lo que vivió José. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes a lo mejor han vivido aquella indiferencia, aquellos celos, aquella envidia? Te han tratado mal, te han vendido, te han a lo mejor no vendido en la parte física, pero sí a lo mejor te han desechado, te han negado, te han hecho a un lado, como lo hicieron con este patriarca. Y cuando él llegó a ser el primer ministro, dice la Escritura que llegaron sus hermanos pidiendo comida, y él dice la Escritura que les ayudó, que les dio la oportunidad. Él los trató con misericordia. Él les bendijo, les dio alimento, y más aún le pidió al faraón que trajeran a sus hijos, que trajeran a sus mujeres, que trajeran a su padre a vivir a Egipto, y le entregaron de lo mejor. Pero sus hermanos, aún pensando, cuando ya murió su padre, pensaron de que ahora sí iba a vengar José, y la Escritura dice que él mostró misericordia y que no se vengó de sus hermanos, sino que al contrario los siguió protegiendo y bendiciendo. No había maldad en él, no había engaño en él, sino que él había actuado con misericordia, aunque pasó muchas necesidades, pasó muchas angustias, pasó necesidad, estuvo en la cárcel, fue vendido, fue golpeado, fue traicionado, pero él, a pesar de todo eso, usó la misericordia que Dios tenía en su vida. Por eso es importante que tú y yo podamos usar aquella misericordia. No podemos dar misericordia si no hemos recibido. Ante la misericordia no es una cualidad del hombre natural, sino que se recibe como un don de Dios. Es algo que se experimentado, que experimentamos en nuestros corazones, porque yo soy un pecador, pero soy un pecador perdonado, que he experimentado la misericordia de Dios en el Calvario. Ahora puedo optar por extender aquella misericordia a aquellos que necesitan misericordia. Cuando tú y yo extendemos misericordia, lo hacemos siendo sal y luz de la tierra. Lo hacemos predicando a aquel que tiene necesidad, a aquel que se está perdiendo, aquel que muchas veces a lo mejor tú y yo hemos dicho, ese no tiene perdón de Dios, pero si tú y yo tenemos de aquella misericordia y somos misericordiosos, podremos decir, a lo mejor en la vida terrenal nosotros podríamos condenar, pero Dios puede tener misericordia aún de aquella persona
Dios quiere que tú y yo seamos misericordiosos, que tomemos esa cualidad, esa actitud, esa característica que nos debe diferenciar de otras personas, en la cual tú y yo debemos ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, no los que hacen, los que ya son misericordiosos, porque tú y yo alcanzaremos misericordia en el día postrero. Cuando Cristo venga, tú y yo alcanzaremos aquella misericordia de la cual Dios habla. Amado hermano, amada hermana, debemos ser misericordiosos. Debemos andar en misericordia. Debemos actuar en misericordia. Debemos dar de lo que Dios nos ha dado por misericordia. Nunca te olvides la misericordia que Cristo tuvo en nosotros, que no siendo nada y no siendo merecedor de nada, Cristo nos miró con misericordia, nos rescató, nos limpió, nos lavó, nos dio un nuevo nombre, inscribió nuestros nombres en el libro de la vida. Somos salvos solamente por gracia, porque es algo que tú y yo no merecíamos. Así que por eso tú y yo debemos ser misericordiosos. Debemos dar de aquella misericordia. Debemos preocuparnos de poder ser hombres misericordiosos, que sea un fruto de nuestra vida, que la gente pueda ver que somos misericordiosos, que puedan ver que somos perdonadores, que puedan ver que somos dadivosos y generosos por aquel que tiene necesidad, no por aquel que te puede pagar con bien, no con aquel que a lo mejor va a recibir algo a cambio, sino por aquel que no puede recibir nada a cambio. Tú puedes mostrar tu misericordia. Qué maravilloso es cuando tú le puedes dar a alguien que sabes que no te va a dar, que sabes que no te va a bendecir o te va a retribuir con eso, pero solamente lo hace por misericordia. Tú cuando haces eso por misericordia te sientes gozoso, te sientes contento. No para que los demás te aplaudan, no para que digan, oh, qué grande y misericordioso es el pastor Víctor Tovar que da. No, solamente porque Dios me ha dado primero. Y no debo dar de lo que no es mío, porque es fácil dar de lo que no es mío, sino que de lo que Dios me ha dado, poder dar a los que tienen necesidad y a los que Dios pone en nuestros corazones que podemos dar. No esperes que otro dé por ti. Cuando Dios pone en tu corazón que debes ayudar, debes hacerlo. Como lo dije anteriormente, no para que te aplauda, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, sino que solamente hazlo por misericordia, porque has comprendido y has entendido que Dios tuvo misericordia de tu vida, que Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas, y por eso yo soy misericordioso. Como así Dios me perdonó, yo debo perdonar. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor, vamos a ir delante de Dios y darle gracias al Señor por esta bienaventuranza, la quinta de este sermón. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu bondad, porque no somos misericordiosos porque queremos lograr algo o para ganarnos el favor tuyo o para poder ser más salvos o más reconocidos, sino que solamente somos misericordiosos porque hemos comprendido y entendido que tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Señor, si a veces cumplimos en parte esta labor, a veces cumplimos a media esta labor porque muchas veces somos misericordiosos y damos, y a lo mejor no nos cuesta hacer esa parte, pero la que más nos cuesta es ser ser perdonadores, y nos cuesta perdonar a aquel que nos ha ofendido, nos cuesta perdonar a quien nos ha hecho daño, nos cuesta tomar aquella decisión, pero ayúdanos día a día, bendito Dios, a perdonar a aquel que nos hizo daño. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos, y así como tú nos perdonaste a nosotros, nosotros podamos perdonar a aquel que nos ha ofendido. A veces hacemos estas oraciones repetitivas, o a veces cantamos incluso el Padre Nuestro, en la cual indica y que nosotros perdonamos a aquel que nos perdona. Y cuál falta y mentira a veces hacemos en esto.
Cuál engaño a veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo que somos misericordiosos, que somos perdonadores, cuando nuestra actitud, nuestra forma de vivir, no tenemos misericordia de aquel que ha fallado, de aquel que ha pecado, de aquel que a lo mejor ha traspasado hasta nuestra confianza, aquel que a lo mejor en el cual confiábamos, en el cual creíamos, a lo mejor nos traicionó, falló, cometió un error. Y nosotros día a día se lo recordamos, día a día no lo hemos perdonado, día a día nuevamente abrimos la herida para poder enrostrarle que nos falló, enrostrarle que cayó, que no está bien en su vida. Y tú nos enseñas, bendito Dios, que cuando tú nos recibiste, cuando tú nos limpiaste, cuando tú nos lavaste, cuando tú nos sacaste de ese pozo cenagoso, tú limpiaste nuestros pecados. Y dice la Escritura que ya no te acuerdas más de ello. Que nuestros pecados, si eran rojos como el carmesí, pasaron a ser como blanca lana. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias por eso, porque tú tuviste misericordia por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser aquellos misericordiosos que habla esta bienaventuranza. Dichosos, felices los misericordiosos. Y cuál dichoso y felices nos sentimos cuando podemos perdonar, cuando podemos, Señor, tener misericordia con aquel que necesita misericordia. Cuál dichoso nos sentimos cuando podemos hacer que aquel que se está perdiendo pueda volverse a tus caminos, bendito Dios, y lo contento que nos sentimos y felices cuando podemos hacer de esta misericordia. Ayúdanos en lo que más nos cuesta como seres humanos. Y es algo que a diario debemos trabajar y debemos, Señor, perdonar. A diario debemos estar en aquella condición, en aquella decisión, aquella disposición de querer perdonar a aquel que nos ha ofendido. Ayúdanos, Señor. Necesitamos poder actuar, poder activar aquella misericordia, poder ser misericordiosos día a día, no un momento, no por una semana, no por un par de días, sino que siempre ser misericordiosos. Como cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me hace daño? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi esposo o a mi esposa? 7 veces. Si no, tu respuesta es que siempre debemos perdonar. Nos cuesta, nos es difícil. Nos cuesta poder volver a confiar en aquella persona que transgredió, que nos ofendió, que hizo las cosas como que no correspondían. Pero ayúdanos tú, Señor, a poder perdonar, a poder tomar aquella disposición de perdonar y no acordarnos más. Darle la oportunidad a aquella persona que a lo mejor se equivocó, que está esperando aquella oportunidad de ser perdonado. Como cuando nosotros pudimos comprender lo separado que estábamos de ti, lo alejado que estábamos de ti. Nos creíamos los reyes del mundo. Nos creíamos a veces mejor que otras personas. Y cuando tú nos mostraste la inmundicia que estábamos, no pudimos dar cuenta de lo apartado que vivíamos de ti. Pero cuando vimos lo apartado y vimos tu misericordia, tu perdón, tu gracia sobre nuestras vidas, tomamos aquella decisión de poder decir, sí, Señor, acepto aquel regalo, acepto aquella misericordia, acepto aquel don precioso que tú nos diste. Y hoy solamente por gracia y por tu misericordia, que eres el Dios de la misericordia, nosotros podemos estar junto contigo.
podemos estar día a día, estando en tu presencia, poder compartir y estar cerca de ti día a día. Y cuando nos sentimos, cuando tenemos dolor, cuando tenemos amargura, cuando necesitamos de ti, podemos encontrarte inmediatamente. Te damos gracias por eso, Señor, porque podemos encontrar y buscarte. Podemos estar siempre contigo. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia. Ayúdanos día a día a ser estos bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quiero alcanzar misericordia. Yo quiero ser de aquellos misericordiosos. Ayúdanos día a día. Por favor, te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.